bendición, ¿verdad? Gracias, Señor. Gracias. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor. Yo sé que tú, Señor, te gozas, Padre Santo, con tu pueblo, cuando alabamos, Señor, cuando glorificamos tu nombre. Padre Celestial, en esta mañana te pedimos, Señor, que tú seas en nosotros, Padre, que tú hables a nuestros corazones, Padre Santísimo, y que salgamos de aquí mejor de lo que entramos, Padre. Te lo pedimos, Señor, humildemente, Padre Santo. Sabemos que muchas veces traemos tribulaciones, traemos quejas, traemos tanta carga, Señor, en nuestros corazones, Padre. Pero, Señor, te pedimos que nos ayudes, Señor, a dejártelas a ti, Padre, porque a veces estamos tan acostumbrados a cargarlas que, Señor, nos cuesta dejártelas, Padre Celestial. Pero esta mañana, Señor, te pido, Señor, que te glorifiques en cada uno de nosotros, Padre, y que abra nuestros oídos espirituales, Señor, para que palabra tuya entre, Señor, y que se quede ahí en nuestros corazones. Señor, en esta mañana te pido por nuestro pastor, Señor, que palabra viva salga de su boca, porque viene inspirada de ti, Padre Santo, y que, Señor, la guardemos en nuestro corazón para cuando sea necesario, Señor. Tu Espíritu Santo nos la recuerde, Padre. Te damos a ti la honra y la gloria, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, muy buenos días. ¿Cómo están? Bendecidos. Amén. Bueno, hoy vamos a iniciar con una nueva serie titulada Jesús realmente dijo eso. Y creo que al igual que la serie que terminamos de los pequeños gigantes de Dios, duró 40 semanas. Y vimos desde Abraham, Génesis, hasta Daniel. Así que vimos cada uno de los pequeños gigantes y cómo ellos fueron usados por Dios. Hoy vamos a hablar sobre temas que están en la Biblia y nos preguntamos si Jesús realmente dijo eso. Creo que van a ser temas muy bonitos de aprendizaje, pero sobre todo de aplicación. Así que vamos a orar por el día de hoy y poner todo esto en las manos de Dios. Padre, a ti sea la honra y la gloria en todo lo que hagamos. Te pido, Señor, de que nos uses y que aprendamos de tu palabra, Señor. Que no solamente nos vayamos con el título en nuestra mente, sino en nuestro corazón, Señor. Que aprendamos a amar a nuestros enemigos. Gracias te damos por todo. Amén. Bueno, la serie titulada Jesús realmente dijo eso. Y estaba tratando de, ¿cómo le diré? Decidir entre qué serie empezar. Estaba la serie de si Jesús realmente dijo eso, o iniciar una serie titulada si eso se encuentra en la Biblia. ¿Por qué? Porque hay muchas enseñanzas por allá afuera que no provienen de la Biblia. Y la gente las repite o las enseña como si lo fueran. Básicamente creo que la gente repite más enseñanzas que no son bíblicas que las que realmente son. Por ejemplo, usted ha escuchado decir a alguien, Dios aprieta, pero no ahorca. Al que madruga, Dios te ayuda, perfecto. Dios dijo, ayúdate, que yo te ayudaré. Dios ama al pecador, ¿pero qué? Aborrece el pecado. Son dichos que la gente, ahora sí, que se escuchan afuera, ¿verdad? El que encubre sus pecados y no prosperará más. El que encubre sus pecados no prosperará más. El que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esa sí está en la Biblia y no me se lo supieron. ¿Qué pasó? Proverbios 28, 13, no me lo pude. La otra que dice, ni la hoja de un árbol se mueve si no es la voluntad de Dios. ¿Sabe de dónde viene esa frase? De la Biblia. ¿Está en la Biblia? ¿Sí? Pues solo que le haya escrito San Quijote de la Mancha. Es una frase que está en el libro de Don Quijote de la Mancha. Está en el segundo capítulo y dice, Sancho Panza está tratando de como que, no lo leí, pero como que va a gobernar algo. Y anda medio triste porque no puede. Y le dice Don Quijote, dice, encoméndalo a Dios, Sancho, dijo Don Quijote, que todo se hará bien y quizás mejor de lo que vos pensáis.
que no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Acá viene Don Quijote, miren nomás dónde anda usted. Bueno, tal vez vamos a tocar algunos de estos temas que hemos hablado, pero esta nueva serie la basaremos en las enseñanzas que son sacadas de contexto de las cosas que Jesús dijo, ¿okay? Porque muchas veces Jesús enseñó algo, pero nosotros no lo enseñamos de la manera que Él lo dijo, o creemos que dijo algo diferente. Por ejemplo, Lucas 6:29, lo he escuchado muchas veces decir: al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Así que si te golpean en un lado, pues de una vez vete preparando el otro. Pero ¿será realmente que Jesús está diciendo que nos dejemos golpear? No, ¿verdad? Sin embargo, en la calle así lo usan. Ya te golpearon y si saben que es cristiano, pues ponen la otra, el otro chapequito. Bueno, ahora, no sé si usted ha leído pasajes en los evangelios donde Jesús está hablando a un grupo de personas y de repente usted está leyendo y dice, y al leer algún pasaje dice: ¿por qué Jesús dijo eso? ¿Verdad? Yo no lo hubiera dicho así. Entonces muchas veces nos quedamos a medias con las cosas que Jesús dijo. Por ejemplo, ¿hay algún pasaje que se le viene a la mente que usted lo haya leído, dijo y haya dicho, bueno, ¿por qué Jesús dijo eso? Por ejemplo, ¿por qué dijo Jesús que debemos si amamos más a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, si los amamos más a ellos, que no lo podemos seguir a Él? ¿Por qué dijo Jesús eso? ¿Por qué dijo Jesús que si alguien te pide algo prestado, que se lo des o sea, sin esperarlo para atrás? ¿Por qué dijo Jesús eso? ¿Realmente está diciendo que demos todo lo que tengamos y que amemos más, que no amemos a nuestros padres? Yo creo que no, ¿verdad? En sí, en los evangelios hay cosas que Jesús dijo que no tienen sentido para nosotros el día de hoy, ¿ok? Por ejemplo, cuando Jesús empieza su ministerio, acaba de empezar, fue bautizado y apenas acaba de reclutar a los 12 apóstoles y va por las ciudades. De repente un grupo de personas, una gran multitud de personas lo empiezan a seguir. Y llegan al monte, Jesús sube al monte, se sienta en una piedra y de repente les empieza a dar las enseñanzas. Usted las conoce como el Sermón del Monte. Ahora, si yo hubiera estado ahí, si hubiera sido la primera oportunidad que tengo para hablarle a una gran multitud de personas, yo les hubiera hablado de, mire, si votan por mí o si me siguen, todo les va a salir bien. Ustedes que son mis seguidores no van a pagar impuestos, van a vivir en mejores casas, no van a tener problemas, todo lo que hagan les irá bien. ¿Usted cree que gran multitud de personas lo hubieran seguido, verdad? Mas, sin embargo, Jesús en las primeras enseñanzas, en esta ocasión, vamos a ver que les empieza a hablar de amar al enemigo. Imagínense, ¿quién quiere amar al enemigo? ¿Cuántos de ustedes aquí tienen enemigos? Todos. Espero que no sean los de aquí contra allá, ¿verdad? Porque entonces sí, Allá afuera. Pero a veces tenemos enemigos o personas que ¿verdad? Que como que no encuadramos, no nos caemos bien. Y no solamente, sabe que no solamente es entre hermanos y hermanos que ocurre, pero también entre hermanos y personas de afuera. O sea que andamos por donde quiera regándola. Bueno, Jesús empieza a hablar a la multitud de personas y les habla de tratar de amar al enemigo y les dice: oyeron que fue dicho, Mateo 5:38, ojo por ojo y diente por diente. ¿A qué se refiere Jesús con esta introducción? Bueno, que si alguien te hacía algo en aquel tiempo, si alguien te hacía algo, tú tenías el derecho de hacerle exactamente lo mismo y nadie te podía juzgar o condenar. Era la ley que había. Mire, Éxodo allá con Moisés: mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Básicamente lo que está diciendo aquí la ley era:
lo que te hizo el enemigo, hácelo tú también. Igual, ni más ni menos. Tienes el derecho. Ahora, la ley, por ser ley, no daba hincapié o no daba entrada a sentir lástima por la persona. O sea que la ley no te permitía sentir o perdonar o lástima a la persona que te había hecho algo. Mire, y no le compadecerás. O sea, no vas a tener lástima en la persona. De nuevo, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie. O sea, cóbratelas. Lo que te hizo, tú hazlo. Era la ley. Era lo que se había enseñado. Entonces, imagínense esa gran multitud de personas. Eso es lo que ellos habían sido enseñados, a vengarse de los enemigos. Literalmente los judíos, los israelitas decían: el que me la hace, ella que bien se la sabe, el que me la hace, me la paga, ¿verdad? Ahora llega Jesús y les dice: bueno, eso fue lo que les dijeron, lo que les enseñaron sus abuelos, sus padres, sus maestros, los rabinos, los sacerdotes. O sea, todo eso fue lo que les enseñaron ellos. Dice Jesús: pero yo les digo, ahí viene algo nuevo, no resistan al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que te hiera, al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no lo rehuses. Imagínense a los apóstoles sentados con Jesús y lo están escuchando decir eso. ¿Qué habrán sentido? Oh, Jesús, ¿realmente estás diciendo eso? Porque iba en contra de todo lo que se creía, de cómo se manejaba la sociedad. O sea, básicamente Jesús les está diciendo: no más venganza, no más defendernos, no más desquitarnos por lo que no hacen. O sea que Jesús, ¿estás diciendo que debemos de permitir que el enemigo abuse de nosotros? Básicamente, si uno lo lee, podríamos sacar esa conclusión: deja que el enemigo te haga lo que quiera y tú calladito. Cuando Jesús dice que si te pegan en la mejilla derecha, vuélvele la otra, a la izquierda, Jesús no está diciendo que nos dejemos golpear, porque Jesús no hizo eso. Cuando Jesús estaba en el juicio ante Pilato, ante los sumos sacerdotes, y llega el alguacil y le da una bofetada a Jesús, Jesús no le dice: bueno, ya me pegaste hasta acá, ahora pégame acá. ¿Qué es lo que hace Jesús? Les dice: si he hablado mal, Señor, ¿por qué me golpeas? Testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me estás golpeando? Básicamente, mira, Jesús, la enseñanza de Jesús les está diciendo: ustedes, por ser mis seguidores, no vayan a comportarse igual que aquellos que no lo son. ¿Ok? Porque los que no son mis seguidores van a reaccionar de una manera diferente. Ustedes compórtense de una manera diferente a ellos. Porque mira, ahora como cristianos, nosotros debemos de luchar con nuestra naturaleza. O sea que ahora como cristianos, nosotros cada momento debemos de luchar con nuestra propia naturaleza para no hacer lo que naturalmente haríamos en el pasado. Por ejemplo, antes nos golpeaban y golpeábamos. Nos maldecían y maldecíamos. Era nuestra naturaleza. Así nos habían enseñado, es lo que habíamos visto. Nos gritaban, gritábamos nosotros también. Si nos pedían algo, aunque lo tuviéramos, no lo dábamos. Si nos quitaban algo, pues nosotros arrebatábamos de igual manera. Esa era nuestra antigua naturaleza antes de llegar a los pies del Señor, antes de conocer al Señor. Jesús está diciendo: ahora no hagan eso. Tienen que luchar contra la naturaleza, contra las cosas que han aprendido antes. Entonces,
Ahora Jesús dice, eso se acabó. No más se comporten como ellos. O sea, debemos de ser diferentes. Por eso Pablo dice a los Efesios, antes, escucha lo que dice, antes seguíamos las corrientes de este mundo. Hacíamos lo que el mundo hacía. Nos poníamos al tú por tú con el mundo. Cuando la gente afuera veía a un cristiano y a un no cristiano, no podía haber ninguna diferencia porque ambos estaban actuando igual. Sin embargo, Pablo les dice ahora Pablo les dice a los Efesios, dice, ahora, ¿por qué actuamos igual? Porque por naturaleza, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, antes hacíamos eso porque era nuestra naturaleza. Antes no había ninguna diferencia entre ellos y nosotros. Por eso la enseñanza de Jesús ahora es, ustedes sean diferentes, actúen diferente, compórtense diferente, hablen diferente. Que las personas puedan ver realmente la diferencia entre los que es la luz y las tinieblas. ¿Y sabe usted que esa fue la enseñanza de los apóstoles a través de los tiempos? O sea, cuando ellos escribieron o iban a las ciudades, básicamente les enseñaban lo mismo que Jesús les había dicho en el Sermón del Monte. Miren, Pedro les escribe a los judíos que habían salido de Jerusalén, que estaban viviendo en otras ciudades, y les dice, finalmente sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos y amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición. Pedro le está diciendo lo mismo que Jesús dijo en el Sermón del Monte, ahora se lo está diciendo a los judíos que vivían fuera de Jerusalén. La misma enseñanza. ¿Ve lo importante que es para nosotros tener un comportamiento diferente? Pablo les dice a los tesalonicenses, escuchen, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. La misma enseñanza. Antes, seguid siempre lo bueno uno para con otros y para con todos. Pablo también le dice a los romanos, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigas. No pagues a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. La misma enseñanza, el mismo principio. No actúen igual que los de afuera, sean diferentes. Lo que antes hacía ellos te hacían antes y tú hacías lo mismo, basta, no más. Debes de ir y de actuar en contra de tu vieja naturaleza. Por eso dice la palabra de Dios que ahora somos ¿qué? Nuevas criaturas, nuevas personas. Y para ser nuevos debemos de comportarnos diferentes. Pero ahí no termina todo. Jesús les dice, ¿saben qué? Pues aún hay más. No basta solo con hacer el bien a las personas, sino que además hay que dar un paso más. O sea, hay que dar otro brinquito más. Y les dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo creo que los apóstoles de nuevo dijeron, no, otra vuelta, no. Ay, Jesús, ¿qué va a decir? Si el propósito era tener gente que los siguieran, no que los abandonaran. Miren, amarás a tu prójimo y aborrecerás al enemigo. Para el judío, el prójimo, ¿quién era? Otro judío. Entonces, amar a su prójimo, a un judío, amar a otro judío, no había ningún problema, lo hacían con mucho gusto. El enemigo del judío, ¿quién era? Los gentiles, los samaritanos que eran diferentes a ellos. Los gentiles, básicamente toda persona que no era judía. Entonces, para los judíos, aborrecer a sus enemigos, o sea, los que no eran judíos, era básicamente natural. No se esforzaban en aborrecer a las personas que no eran como ellos. Fue por eso
que en cierta ocasión, cuando Pedro fue llevado a la casa de Cornelio, Cornelio era un judío, era un gentil, era un soldado romano, y Pedro fue llevado a la casa de Cornelio. En cuanto Pedro puso el pie adentro de la casa de Cornelio, ¿qué le dijo? Ustedes saben, ustedes gentiles, saben cuán abominable, o sea, cuán detestable, odioso es para mí, básicamente para un varón judío, juntarse o acercarse a un extranjero. Era la mentalidad que ellos tenían, lo que les habían enseñado generación tras generación tras generación. Ustedes judíos odien a los de afuera. Haga de cuenta que ahorita la enseñanza fuera: ustedes, hermanos, odien a los del mundo, no se junten con ellos, no les hablen, no hagan convenios, no se casen, no tengan amistades, hagan sus grupitos de cristianos allá afuera. Hagan de cuenta que esa es la enseñanza que ellos les estaban dando. Y si es así, ¿qué vamos a hacer? ¿En dónde vamos a hacer la luz del mundo? ¿Entre nosotros? Claro que no, debemos de compartir el evangelio, hablar la palabra con aquellos que la necesitan. Bueno, ahora escuchen lo que Jesús les dice a los judíos. Recuerden que les dijo: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso es lo que les enseñaron. Pero yo les digo: amen a sus ¿qué? Enemigos. Tal vez la gente se preguntaba: oye, ¿Jesús realmente está diciendo eso? Imagínense qué contraste a la enseñanza del mundo, a la nueva enseñanza que Jesús les está diciendo. Para muchos judíos era la primera vez que ellos escuchaban de que debían de amar a los gentiles. Pero Jesús realmente está diciendo eso. ¿Sabe qué? ¿Cuál cree que es la respuesta? Sí, Jesús realmente está diciendo a cada uno de nosotros que decimos ser sus seguidores que debemos de amar a nuestros enemigos. Mire, ¿cómo amar a los que no soportamos? ¿Cómo amar a aquellos que no podemos ver ni en pintura? ¿Alguien conoce una persona así? Usted diga, a lo mejor, no, usted dice: no, yo no conozco a nadie. Bueno, a lo mejor hay una persona que a ti no te puede ver ni en pintura. Así que, ¿cómo amar a quienes te han mentido, a quienes te han engañado, han hablado mal de ti, a quienes por su culpa estás pasando o has pasado por situaciones difíciles, a quienes te han hecho daño, a quienes te han ofendido, a quienes te han insultado, a quienes te han abandonado? Dime, ¿cómo quieres que los amemos, Jesús? Bueno, simple y sencillamente los debemos de amar, porque debemos ser diferentes a ellos. ¿Por qué nos pides que los amemos? Porque el propósito, escuche, el propósito de todo cristiano, de cada uno de nosotros, es ser diferente a los del mundo, a los de afuera, a las personas que no tienen una relación con Jesús, a las personas que no quieren saber nada de la palabra de Dios. Nosotros que sí tenemos una relación, que sí queremos o amamos la palabra de Dios, debemos de ser diferentes a los del mundo, de no hacer las mismas cosas que ellos hacen y de no actuar como ellos actúan. ¿Por qué debemos ser diferentes a ellos? ¿Por qué debemos ser diferentes a los del mundo? Bueno, porque cuando usted creyó en Jesús y lo recibió en su corazón como su Señor y Salvador, la palabra de Dios dice que nosotros ya no pertenecemos ¿a dónde? Ya no pertenecemos a este mundo. Mire, dice la palabra, Juan 15, está hablando Jesús: si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero ¿por qué? ¿Qué dice ahí? Pero no son del mundo. O sea, Jesús está hablando con el Padre y le está diciendo: mira, Padre, ellos, los que están aquí en Fuente de Vida, no son del mundo. Eran del mundo, de allí los sacamos, pero ya no son del mundo.
Dice, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. ¿Okay? Cada uno de nosotros que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, dice, ya no son del mundo. Pero, ¿qué está queriendo decir aquí? Juan 17:14 dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo. Tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, de nuevo repite, hablando de ustedes, de fuente de vida, todo cristiano. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ahora, la palabra mundo no se refiere a planeta, ¿ok? No voy a confundir que pensamos, es que no somos de este planeta. No, entonces no fuéramos cristianos, fuéramos extraterrestres, ¿verdad? No se refiere a eso. La palabra mundo significa ideología en este contexto, ¿ok? Ideología, pensamiento, modas, prácticas o sistemas por las cuales se gobiernan las personas que viven en este planeta, en este mundo, ¿ok? Cuando usted dice, no sé si usted ha escuchado alguna vez decir, es que somos de diferentes mundos, ¿verdad? Oye, ¿por qué rompiste con tu novio? Es que éramos de mundos diferentes. O sea, no encajaban. Diferentes pensamientos, diferentes ideologías, diferentes principios, diferentes normas de conducta. O sea, totalmente eran diferentes, de diferentes mundos. Mi esposa, por ejemplo, mi esposa dice que ella es de Nayarit y yo soy de un mundo raro, que no sabe de amor. Esa sí se la sabe, ¿verdad? Sí, eso sí. Pero, o sea, al decir que no somos que somos de mundos diferentes, que no encajamos, básicamente es lo mismo que está diciendo Jesús de nosotros. Ya no pertenecen a este mundo, no podemos encajar con ellos, no podemos tener esa comunión tan estrecha como antes la teníamos. Cuidado, no estoy diciendo que se aparte de ellos y los dé la espalda y los aleje de ellos. Al contrario, usted tiene que testificarles, tiene que hablarles de la palabra. Lo que le estoy diciendo es que no hagan lo que ellos hacen. Bueno, por eso Jesús les dice el siguiente ejemplo. Les va a dar un ejemplo a continuación, para que recapaciten y piensen, pero ¿dónde me quedé? Que si actúan como lo hacían antes, o sea, si ustedes actúan como lo hacían de costumbre en su pasado, antes de conocer a Jesús, pues siguen siendo gobernados por este mundo. Básicamente, si hacen lo mismo que antes, no han cambiado nada. Por eso les da Jesús el siguiente ejemplo y les dice, porque si aman a los que aman, ¿qué recompensa tienes? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Básicamente está diciendo, los judíos detestaban ¿a quiénes? A los publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? No es el partido de Trump, ¿ok? Los publicanos eran los recolectores de impuestos, los que cobraban, los que trabajaban para el gobierno. Eran judíos que se habían prometido lealtad al gobierno romano, y ahora el gobierno romano los usaba para cobrarle impuestos a su misma gente. Así que es por eso que los judíos detestaban a los publicanos, porque además de ser traidores, lo consideraban traidores, cobraban de impuestos de más, les imponían impuestos de más. Entonces, básicamente Jesús le está diciendo, si los publicanos, las personas que ustedes odian, detestan, que no quieren nada con ellos, que los consideran traidores, malos, aman a quienes los aman, y ustedes aman a quienes aman, ¿cuál es la diferencia? Ninguna. No hay ninguna diferencia entre ustedes, judíos, les está diciendo, y ellos, los republicanos. Están actuando idénticamente. Pertenecen al mismo mundo. Entonces, dice, por eso le está diciendo, no hay ninguna diferencia. Y a continuación les dice, y si saludan, les da otro ejemplo, a tus hermanos solamente, ¿qué haces de más? ¿No hacen también así los gentiles?
Quiere decir que si llegas a un lugar, a una fiesta, a un lugar, y está una persona que no te agrada, de esas que realmente las ves y las tripas te empiezan y no de hambre, pero a gruñir, y llegas y no la saludas, y saludas solamente a los que tú conoces, a los que son como tú, a los que te caen bien, a los que hablan como tú, a los que se visten como tú. Dice, ¿cuál es la diferencia? También los gentiles hacen lo mismo. Ellos cuando van a las fiestas no saludan a los gentiles, no saludan a los judíos. Dice, debemos de comportarnos diferentes, ser diferentes a ellos. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y ustedes? Ninguna, dice, está hablando aquí Jesús. Si te comportas como ellos y actúas como ellos, si la gente los ve, va a decir, no, yo no sé cuál es el cristiano y cuál es el del mundo. No hay diferencia. Y debería de haber gran diferencia. Ahora, algunos dicen, pero pastor, ¿cuál es la diferencia? Si nosotros cargamos Biblia, ¿verdad? Nosotros cantamos alabanzas y ellos no. Nosotros venimos a la iglesia y ellos no. Nosotros damos ofrenda y ellos no. Entonces, ve pastor, hay mucha diferencia entre ellos y nosotros. ¿De veras? Hermano, Jesús no vino a este mundo para salvarlo, solo para que usted cargue una Biblia, venga a la iglesia, cante alabanzas, ore a Dios y dé una ofrenda. Jesús, eso no fue el propósito de Jesús a morir en la cruz, para que nosotros carguemos una Biblia, para que digamos que somos cristianos. Jesús vino a morir por nosotros para darnos la vida eterna, y nos dio la vida eterna, pero en el proceso que estamos aquí debemos de tener, o debe de haber una transformación en nosotros. ¿Qué dice Pablo en los Romanos capítulo 12? Dice, transformen su pensamiento, transformen su mente, renovado vuestro pensamiento, dice. Así que debemos pues de actuar diferente. Jesús dijo, los he elegido a cada uno de ustedes, ¿para qué? Para que sean luz en las tinieblas, para que la gente al ver lo que ustedes hacen allá afuera, cuando la gente escuche lo que ustedes hablan allá afuera, dice, la gente al verlos a ustedes, dice Jesús, para que crean en mí, para que crean que el Padre me envió. ¿Ven la responsabilidad que tenemos nosotros? Conforme nosotros actuamos allá afuera, el testimonio que demos es lo que mucha gente va a opinar de la palabra de Dios. Fíjate lo que dice Filipenses. Dice, para que sean irreprensibles y sencillos, o sea, humildes, no arrogantes, que sean hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna, o sea, en medio de los de allá afuera, ustedes sean irreprensibles, que sean diferentes y perversa, en medio de la cual debemos resplandecer, ¿cómo? Como luminares del mundo. No es, o sea, lo que debemos de hacer afuera. Jesús no solamente dice amen al enemigo, sino que también nos dice cómo lo debemos de hacer. Y dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos. ¿Cómo? Bendigan a los que los maldicen. ¿Cómo lo vas a hacer? Mira, habla bien de ellos. Busca el bien de tu enemigo. O sea que si hay algo que usted pueda hacer para ayudar a esa persona que detestas, hazlo. Si hay algo que tú puedas hacer, que está en tus manos, hacerlo, hazlo. Si hay un trabajo que él puede ocupar, pues ya no lo quiero. Dile, mira que te están contratando, ven, o recomiéndalo, ofrécele algo. Bendice a aquellos que te maldicen. Eso es hacer el bien, a bendecir a los enemigos. Así que, dales un consejo. No les desees el mal, no les desees enfermedad, no les desees nada malo. Bendícelos. ¿Qué más tenemos que hacer? Dice Jesús. Bueno, hagan bien a los que los aborrecen. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, Pablo nos da un ejemplo y dice, si tu enemigo tuviere hambre, mira, dale de comer.
A ese compañero de trabajo que de plano te hace la vida de cuadritos, a la hora del lonche invítale una soda. O dile, ¿sabes qué? Yo te compro el taco. Si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. ¿Por qué? Porque usted está haciendo bien para una persona que de acuerdo al mundo no se lo merece. Y va a ver esa persona, cuando usted hace algo por un enemigo, el enemigo va a ver, dice, es ascuas de fuego, se ponen colorados, les da vergüenza, no saben qué hacer. Usted simplemente haga bien por ellos. Si solamente les das de comer a los que te caen bien y al enemigo no, pues entonces ¿cuál es la diferencia? Dice aquí. ¿Qué es la tercera cosa que debemos hacer? No sean, me pasé dice, voy a seguir con Mateo 5:44, dice, y oren por los que los ultrajan y los persiguen. Es el siguiente paso. Bendícelos, hazles el bien y ora por los que los ultrajan y los persigues. Así como oras por tus hijos, por tu esposo, por tu familia, por tu hermano, por las personas que amas. Mira, inclúyelos, mételos a ellos a tu lista de oración. Sí, inclúyelos en la oración que vas a hacer por ellos. Ahora, cuando ora por ellos en el sentido de que, Señor, dame la oportunidad o ayúdanos a encontrarnos, a cambiar, a quitar asperezas, a que no haya ese rencor entre nosotros. Porque si oras, Señor, cámbialo, Señor, dile esto, Señor, no estás haciendo nada. Ora para que entre ambos haya una reconciliación, un corazón que no haya rencor ni odio. Así que a su lista, usted puede empezar a agregar a esa persona que detesta. Empiezo la oración. Entonces, algo importante que debemos entender, porque a veces dicen, ¿cómo voy a amar a mi enemigo? Jesús no dice que al amar al enemigo lo tienes que hacer tu amigo. No dice eso. O sea que si vas a amar al enemigo, no significa que inmediatamente le vas a abrir las puertas de tu casa, le vas a hacer tu compadre, le vas a invitar véngase a comer o vas a meter por él las manos al fuego. Jesús no está diciendo eso. Es por eso que muchas veces nosotros nos detenemos a perdonar a una persona o amar a una persona conforme a la palabra de Dios dice, porque pensamos, tengo que hacer mucho más, recibirle, abrazarlo y siempre que lo vea le abrazo y beso. No, simplemente está diciendo que ames al enemigo, o sea que no guardes rencor, no guardes odio, trátalo igual que todas las personas, que no haya ninguna diferencia, en el sentido cuando te lo encuentres en la calle. O sea, eso es lo que la palabra de Dios nos pide hacer, que debemos de no haber diferencia en los tratos, que no guardes nada malo en tu corazón hacia ellos, y cuando se presente la oportunidad, trátalos como a cualquier otra persona. Pídele a Dios, órale a Dios, Señor, pues dame la oportunidad, y no la busques, no tienes que buscarla. Pídele a Dios, Señor, dame la oportunidad de poder encontrarme con esta persona para poco a poco ir animando perezas, y vas a ver, cuando menos pienses, te lo encuentras en la escuela o en el mercado o por ahí, y hola, ¿qué tal? Y punto. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, ¿dónde me quedé? Romanos 12:28. Se me hace que ya me pase. Romanos dice, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. ¿Por qué es importante para un cristiano amar no solo a los enemigos, no solo a los amigos, sino a todos? ¿Por qué es importante? Juan 13:35, porque en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. ¿Ven lo importante que es? Cuando usted demuestre amor hacia las personas, dice, la gente va a decir, este es cristiano, este tiene algo.
Con este termino, Romanos 5:8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún, ¿qué éramos nosotros? Pecadores. Cristo murió por nosotros, porque si siendo ¿qué? Enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Te lo voy a volver a repetir de una manera diferente, el mismo capítulo, el mismo versículo. Si Dios te perdonó a ti, que eras pecador, si Dios nos perdona a nosotros, porque voy a incluir que éramos pecadores, si Dios te dio la vida eterna, te bendijo, te rescató de las tinieblas, cuando eras su enemigo, ahora que eres hijo de Dios, ahora que el Espíritu Santo mora dentro de ti, ahora que eres cristiano y eres seguidor de Cristo, haz tú lo mismo con tus enemigos. Básicamente esa es la enseñanza. Así como Jesús hizo contigo, ahora tú haz con los demás. Y vas a ver la diferencia que vas a tener. Hermano, el amar al enemigo, el perdonar al enemigo, no es para el bien de ellos, es para el bien suyo. No ande cargando rencores, odios, corajes. ¿Para qué tanto? Usted perdone, limpie su corazón, confiésese ante Dios y listo. ¿Por qué debemos hacer esto? Dios nos pide hacer lo mismo con nuestros enemigos, amarlos, bendecirlos, hazles el bien y ora por ellos. ¿Por qué? Para que sean hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Así como Dios Padre es imparcial, o sea, no elige a quién le pone el sol y a quién no, igual nosotros sus hijos, seamos imparciales y hagamos lo bueno y amemos al enemigo. Así que esa es la tarea. Empezando con esta serie, ya tiene tarea. Empiece a amar al enemigo y ore por él, bendígalo, y va a ver, cuando menos piense, va a ser su mejor compañero. Puede llegar a ser su mejor amigo. Además, unos hasta se casan. Eran enemigos y terminan casándose. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señora. Ayúdanos a poder vivirla, Señor. No solamente a poder escucharla aquí, sino sacarla de estas cuatro paredes, ir afuera, realmente ser esa diferencia, de dejar atrás nuestra antigua naturaleza, nuestros comportamientos vanos y malos y tacaños y todo eso, Señor, que tú nos has quitado, nos has limpiado. Sé que aún hay en nuestro corazón residuos de impurezas de que aún hay que limpiarlas, Señor, pero te lo rendimos a ti, te las ponemos en tus manos, Señor, que tú obres dentro de cada uno de nosotros, para que nosotros podamos realmente ser luz y resplandecer en los lugares, Señor, donde aún hay tinieblas, donde aún no te conocen, donde tu palabra no ha podido penetrar. Señor, úsanos a cada uno de nosotros. Te lo pido pues, y gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes, personas que nos visitan por primera vez. También te pido por ellos, que tú los bendigas, Señor, y que los puedas usar grandemente, Señor, en tu ministerio. Así que a ti sea la honra y la gloria en todo. Amén. Amén.